Bueno, ya conversó algo de mi historia. Yo soy profesora, trabajé 40 años en la Escuela 26 San Pedro de Atacama, ya no estoy ejerciendo. También trabajé en los libros de educación intercultural para la unidad de patrimonio del colegio. He escrito otros libros más como Crónica y Relato Histórico de San Pedro de Atacama, 1830-1940, también poesía y cuentos. El último libro que escribí el año pasado fue Catarpe, Esencia del Pasado. Bueno, este libro que no consta de tantas hojas, pero sí un contenido muy especial. Inolvidable travesía por el sendero de los arrieros atacameños. Fue para mí, bueno, puedo decir uno de mis libros regalones, o mi hijo regalón, porque el trabajo fue muy profundo. Muchas veces tuve que viajar a Salta, al interior de Salta, a recorrer aquellos lugares por donde, cómo pasaba, cómo venían los toros desde esa localidad hasta Calama, y de allí se expande por toda esta región. Bueno, ahí tenemos en el fondo la cordillera, estamos en la Puna de Atacama, más de 4.000 de altura, 5.000, hace casi 6. En este sector de este desierto se origina la historia. En todo el territorio atacameño está presente la historia. Aquí habitaban los llamas, y el hombre de la Puna viajaba en diferentes partes al noreste argentino. Bueno, en esos tiempos no había límite en la parte prehispánica. Entonces se desplazaba por diferentes lugares, por diferentes sitios, tras de buscar los animales, el alimento. Por supuesto, también junto con el alimento, las hierbas que sirven para la medicina tradicional, al cual se curaban, y alimentos de hierba y de especies que daba el desierto, de este desolado lugar que también dio vida a una comunidad que hoy todavía está viva. Vamos a hablar sobre, bueno, se inicia primero esta travesía en miles de años. La cultura atacameña tiene más de 12.000 años, según los cientistas. Cada vez están descubriendo más antecedentes, y las grandes travesías de los llamos a través de todo este desierto, ya como que ahí comienza, para mí ahí comienza el Mercosur, no hace poco, porque al cual se unen diferentes sitios limítrofes, atravesando ciertas alturas con clima inhóspito, y cómo el hombre va surgiendo camino, cómo él va trabajando en este desierto, en estos lugares. Tenemos ahí el antecedente histórico. Empieza esta travesía del ganado vacuno aproximadamente como en 1850. Pionero de este trabajo fue don Eduardo Avaroa, hombre hábil, lleno de energía, al cual descubre a la vez otros minerales del sector de San Pedro. Y él comienza con el trabajo de traer ganado a pie desde Salta, desde cerca de Salta, pero el ganado vacuno propiamente no es de Salta, es del sur de Argentina, sino que allí llegaban y se alimentaba, descansaban, se preparaba el animal para venir hacia estos lugares. ¿Por qué surge esta idea también de traer animales vivos que van a ser faenados en la oficina salitrera, en Caracoles, después Chuquicamata, hasta llegar hasta la primera región, abastecer de Antofagasta de carne vacuno? ¿Por qué esta travesía inmensa a pie? Y los toros eran toros especiales, era un toro preparado para viajar, fuerte, tenía que tener un peso ideal, el animal tenía que ser herrado, usaban herraduras,
Y por supuesto también traían mulas, los mulares que se usaban aquí en la oficina salitrera. Ayer que conversábamos, tanta historia de gran cantidad fueron traídos por atacameños y gauchos argentinos para llegar a estos parajes. Entonces, ¿cómo inicia esta historia para mí? Cuando uno de los viajes a Salta, mientras iba en el bus mirando todo el paisaje, fui recordando cuando mi padre contaba los arrierajes, los toros que llegaban a San Pedro. Entonces yo pensé, no puede ser que cómo pueden cruzar esta cordillera con este frío, viento, altura. Entonces allí me motivé, cuando llegué a Salta, al día siguiente fui a una biblioteca a preguntar, pero no había ningún antecedente. No sabían, recordaban algo, pero no había escrito. Dentro de varios libros que me pasaron, encontré unos párrafos que decía los viajes de los arrieros a San Pedro de Atacama. 3 palabras y se terminó. Oye, pero ¿cómo puede? De allí, la señora de la biblioteca dijo, oh, qué importante. Yo le empecé a hablar de la situación y recién como que se motivó de que era importancia este trabajo que yo quería, recién la idea de empezar a hacer algo. Le cuento esta anécdota porque así surgió de escribir este libro con estos antecedentes, porque es parte de una vida, es parte de un trabajo. Aquí en la fotografía, ¿cierto? Vemos aquí los toros. Aquí eran toros especiales, tenían su peso. Salían de Campo Quijano, como 40, 50, 70 o 100 toros, todos con marcas, ¿no? Tenían que tener una marca los toros en un costado, con un hierro se marcaba la inicial, el dueño del dueño de los toros, ¿cierto? Del fondo al cual pertenecía, y se llevaba anotado, tenían registro, todo era ordenado. El señor Durán en esa parte era encargado en Salta, y en San Pedro era la familia Hoyo, después la familia Durán eran los secretarios, y por supuesto inicia también don Andrónico ahora, que aquí cerca yo vi un paisaje que lleva su nombre, y él también fue uno de los pioneros que hizo mucha historia en Atacama. Ya, el viaje, ¿cómo era el viaje? Por supuesto, imaginar ustedes que un viaje tan sacrificado de altura, con viento, con temperatura bajo 7 o 12 grados, en tiempo de invierno nevazones, salían tropas diariamente, 2 o 3 tropas con animales de 70 o 100. En tiempo de verano, pero en tiempo de invierno ya venían menos, 2 tropas cada una semana. Y el viaje, por supuesto, era muy cansador. ¿Cómo era el hombre para este viaje? También era una persona muy especial. Tenía que traer alimento y su vestimenta con poncho de Castilla o de lana de vicuña, que era la mejor lana, más abrigadora, que no traspasa ni siquiera la nieve. Por supuesto, bufanda, gorros, guantes, botas especiales para cabalgar en las alforjas. Y tenían que ser mulares, no podía ser otro animal, ni yegua, y tenía que ser mulares porque la mula es la más resistente, tiene más fuerza, es un animal más noble dentro de los caballares. Y por supuesto que esas mismas mulas fueron las que traían para trabajar, y también traían de Copiapó acá a la salitrera, y las mulares que venían de esa zona, que después tenían que tirar las pesadas carretas que tenían que llevar el caliche o los minerales acá, ¿no? Entonces esa era la mula, el animal apreciado por el arriero.
Además, el alimento que traía ellos era, por supuesto, la coca, que no debía faltar para pasar la puna, el cual es para el cansancio, para el hambre, y por supuesto la fatiga. Todo era preparar el viaje antes, el alimento, el pan, traer las harinas, donde iban a descansar. Cuando el animal se cansaba, recién descansaba el arriero. El arrieraje constaba de un capataz y luego 3 ayudantes. El que era capataz, el que conocedor del camino, sabía todo dónde tenía que llegar, descansar, cuánto se demoraba y qué iba a pasar, si había viento o no, porque el hombre de esta zona es conocedor. Al mirar el cielo, al mirar la estrella, mirar la luna, sabe cuándo hay un temporal. Tiene ese conocimiento, sabe dónde hay una hierba, dónde está el agua para que sus animales puedan beber. Entonces también era una persona muy preparada para estos viajes. Vemos allí un sector de la laguna Lejía donde el agua florece y que puedan servir para beber estos animales. Pueden apreciar ahí un poco del paisaje desolado, es como cruzar la cordillera. Los arrieros generalmente eran personas de Salta o interior de Salta, campesinos. Al llegar el paso que ellos seguían, algunos venían por Guaitiquina, había varios senderos. El sendero que ellos ocupaban era el sendero que usaban las caravanas de Llamos. Ellos fueron utilizando esas mismas caravanas. Hoy en día esos senderos los utilizamos también la locomoción actual, como son el paso Jama y otros pasos, pero ellos fueron los fundadores, los antiguos atacameños. Ya no es hoy en día que hicieron, no, sí, por eso que a veces la historia es importante conocerla, porque ya está todo hecho, nosotros no estamos haciendo casi nada. Ahí vemos una foto donde están en Catarpe, en un lugar que se llama la familia Álvarez. Están los gauchos atacameños y salteños de descanso. Pase otra. Ya, ahí nomás. Entonces, cuando llegaban a ese sector se perdió uno, parece que falta, perdón, a ver, no, esa no. Otra. No. Ahí, esa, ¿ya? Mire, ahí tenemos el paso por San Pedro. Cuando llegan a San Pedro, por supuesto que en el trayecto igual morían algunos toros. Cuando morían el toro, le sacaban la marca y tenían que traer la marca, el cuero del animal, para mostrar en San Pedro, en la planilla que tenían ahí la secretaria, anotar el dueño del toro, cuándo y dejar la marca, porque ese toro cuando se echaba, no podía caminar, ese toro ya era muerto, quedaba ahí en la cordillera, en el desierto abandonado. Se echaba, ya no podía levantar, tenía que morir el pobre ahí abandonado. De allí que al camino hacia Guaitiquina se pueden encontrar cantidades de huesos, tumbas de arrieros desconocidos, cruces que se encuentran. Fue muy emocionante cuando pude ir por esos lados montado en una mula con un señor de Talabre para conocer una parte, porque no todo se puede ir hoy en día, porque también hay minas de tiempo que quedó en la dictadura, entonces uno no puede atravesar todo ese sendero hacia Guaitiquina en mulares. Se puede observar que hay varias cruces que fueron de arrieros muertos, abandonados en ese desolado. Aquí vemos que tenemos el túnel de Catarpe, San Pedro, el primer túnel del norte de Chile. Empieza a trabajar en 1920, donde circulan los camiones Fora y Forte de varias gente. Uno de los primeros fue de Juana Baroa, de la familia Coronel, otro de esa familia de Toconao. Empieza a circular ese túnel que va hacia Calama. Hoy en día el túnel es turístico, no se usa porque es bajo y está en una roca muy bello en Catarpe. Y cerca de ese túnel, por este otro sector, hay
túnel arriba, pero los toros no entraban al túnel, no podían ingresar. Ellos subían por un costado, por el lado izquierdo había un camino empedrado que se llama Paso de los Toros en ese sector, y siempre el vacuno iban casi de uno, de fila. Entonces los jóvenes que ayudaban al capataz iban siempre a la orilla para que los toros no se dispersen o no se echen, siempre apuntalándolo para que continúen el caminar. La caminata era lenta, imagínense ustedes cómo ver en el desierto, cómo van caminando una tropa de vacunos solos por ese sendero. Bueno, ahí tenemos el camino tropero. Este era el antiguo camino que andaba por el túnel, y ahí el túnel, los toros subían y aún permanecen allí las rocas, el sendero que sube hacia el túnel. Y allí, arriba de ese túnel, hay una pacheta, un lugar donde los antiguos caravaneros también descansaban, se servían su coca, hacían su pago a la tierra, porque también es una costumbre milenaria de que la tierra es sagrada, entonces tiene que ofrecer y seguir el viaje. También en ese sector se encuentran varios petroglifos de llama estilizada, al cual nos da una comunicación de que ese era el antiguo camino de llamas y el mismo que ocupan los troperos, y después casi el mismo camino que ocupamos los vehículos. ¿Sí? Ya, conquistar la puna, ¿cierto? Con estas temperaturas, con esta altura, también los hombres de Atacama, de los pueblos, Toconao, Socaire, San Pedro, de los ahillos de San Pedro, se dedicaban a viajar, ir en busca también ellos en forma personal de sus toros, de sus vacunos, para ellos tener en su casa y ir aumentando una producción ganadera. Varios se fueron, esos hombres y otros más siguieron esa misma ruta pero en forma personal. Vieron que los demás traían y comercializaban, también la gente empezó a hacer lo mismo y vender a Baroa las cantidades de toros que traían, y por supuesto le iba muy bien. Y como se tenía que alimentar a tantos animales, en Atacama empezó a haber otra producción más elevada, que es la alfalfa. Se necesitaba alimentar a gran cantidad, entonces había que producir más alfalfa, y por supuesto la alfalfa había que venderla y había que ganar. Entonces también fue una parte muy importante de hacer más dinero. ¿Ya? Ahí comienza el capitalismo en San Pedro de Atacama. Ya empiezan a hacer más casas, más viviendas, más corrales, y también en la parte donde los animales iban a descansar eran un corral más grande que esta sala y mucho más alta, de adobe, que se llama hoy día corralones. Si usted algún día visita ciertos lugares y se encuentra con una gran estructura de adobe de esta magnitud, piense que allí estuvieron resguardados, durmiendo cientos de toros. ¿Sí? Bueno, esta gran travesía por este desierto de estos animales, que fue muy importante para la vida de toda esta región, para dar el auge de la salitrera, tenía que alimentarse los hombres, había que traer ganado, había que traer mulas, había que traer agua para la oficina. Entonces también surge otra vida que cambió esta situación. También hubo el camino de trenes, ¿no es cierto? Trenes que de Salta se inaugura como a 1930 al 40, una vía férrea donde traen el ganado vacuno en vagones, llegando a Antofagasta. Entonces llegaban hasta Guaytiquina, y de Guaytiquina y venía el otro tren que se llama el tren trasandino para llegar a Antofagasta, y así en un vagón traía alfalfa, agua, y otros traían toros. En cada vagón venían 5 a 6 toros según su cantidad, su tonelaje, ¿no? Y bueno, con esto termina el tren trasandino, y también continúa los camiones de traer toros. Ya varios calameños y atacameños también traían toros en camiones vivos, con una carga de 6 toros o menos, 4, a veces 1,
para su fin económico, para vender. Era la gran economía, ir a traer y vender y así tener una ganancia, ¿no? Este trabajo después finaliza con los vehículos frigoríficos, que son los tondas. Los camiones tonda también eran unos inmensos camiones blancos que salían desde Salta, y de ellos traían ya faenados los toros, que llegaban a Calama, a Chiles por ahí, Choncaltara, a Codelco, y también a Antofagasta, trayendo los toros faenados. Y termina como en 1975, cuando Chile rompe las relaciones con Argentina, y ya los tondas no circulan más a San Pedro, a la región de Antofagasta. Ya pude en una ocasión visitar a la familia de los tondas, el apellido de ellos, y los camiones ahí están todos abandonados, ya no funcionan, pero solamente queda el recuerdo, y esa familia igual añoraba de los viajes que tenían que hacer por esa ruta, que es súper terrible también venir en un camión de vías Saltas a San Pedro, porque tiene que cruzar la cordillera con muchas curvas, muy peligrosas, que hoy en día se han volcado muchos vehículos, que hoy es el camino internacional. Y por eso que comencé cuando le dije que el Mercosur empezó antes, no ahora. Todo se hizo antes. Nosotros ahora solamente repetimos lo que nuestra gente anteriormente que nosotros ya lo habían hecho, ya habían vivido. Ahí anteriormente vemos que hay unos bailes que, bueno, les conversaba a ustedes que se habían hecho varios viajes de personas particulares en traer toros para su comercio, para su uso, para su crianza en Atacama, en los pueblos. Pero un señor que viajó en busca de sus animales, en la altura le pilló el viento blanco, que se llama, el frío. Entonces su ganado empezó a morir, y él y su compañero se salvaron y pedían muchísimo a un santo, a San Juan, porque la gente, algunos muy creyentes católicos, y que si se salvaba de su caballito y su toro, él iba a crear un baile. Y de ahí surge el baile que se llama el torito y los caballitos, que para los 29 de junio, si ustedes han visitado la fiesta religiosa aquí en San Pedro, se baila esta danza que fue creada en esos tiempos. Además que con de estos viajes, de estos trabajos de alfalfa, se crea una tecnología en San Pedro. En un ahillo, como tenían que cortar estariajes de alfalfa, tenían que tener una hacha especial para no agacharse tanto a la persona. Entonces crean una hacha que es de un chañar, de un mango de un chañar, y cortan de una pala la mitad, y ellos crean esa tecnología que yo encuentro que es muy interesante, y así no se agacha tanto la persona y pueden cortar la alfalfa. Entonces al mismo tiempo fue creando, con este trabajo de la remesa, se fueron creando otras actividades en el pueblo. Y eso es valedero como nuestro patrimonio, de resaltar esta vida de que hicieron estos hombres, de que aquí quedó una gran evidencia, y por supuesto que siempre está en el recuerdo de estos arrieros, que muchos jóvenes, sus abuelos fueron arrieros de Atacama, de Calama, y que recuerdan con muy tristeza y también emoción de cómo comercializar, cómo el hombre tenía que trabajar con ese clima, con esa altura, y traer ese alimento que es la carne de vacuno. Y vaya que buena la carne argentina, ¿no? Que nosotros en Calama siempre añoramos, no es carne argentina la que consumíamos años atrás. Igual acá yo creo. Y bueno, esta es la travesía, el libro que yo me inspiré de esas personas, de ese viaje que se llama Inolvidable Travesía por el Sendero de los Arrieros Atacameños. Gracias por escuchar y por conocer un poco más de nuestra historia.